Hola, buenas tardes. Iniciamos hoy una serie de grabaciones con lectores y amigos de Álvaro Mutis, poetas, críticos, lectores común y corriente, que van a abordar desde distintos ángulos, de acuerdo con sus preferencias, o tanto la vida del hombre, del ser humano, como del autor, como su obra, algunos desde una perspectiva muy personal y otros desde una perspectiva mucho más crítica, digamos. Eh, Álvaro Mutis tuvo, como todos sabemos, muchos amigos, muchos lectores, muchos seguidores de sus imágenes y sus historias, eh, siempre con Macrol el Gaviero a su vera. Y hoy empezamos esta serie con el poeta Orlando Gallo, desde Medellín, Colombia. Bienvenido, Orlando, tienes la palabra. Gracias, Mario, por esta invitación a recordar al maestro Álvaro Mutis en su centenario. Yo tuve la oportunidad solo una vez de compartir en un mismo espacio con el maestro. Fue en 1983 a raíz de que él ganó el premio de la Universidad de Antioquia por reconocimiento a toda su obra. Y ese año el premio por concurso lo había ganado Jaime Jaramillo Escobar, X504, y yo fui segundo en ese premio. Entonces hubo una comida en un restaurante aquí que llamaban los Cristales y fue deliciosa esa experiencia, digamos, porque ver a dos pesos pesados de la poesía como Mutis y X504 compartir sus cercanías y el famoso aviso a los moribundos, el poema de Jaime Jaramillo Escobar, y Moiro Loya, el poema también a los moribundos de Mutis. El director de la universidad en el momento era Darío Valencia Restrepo, un hombre de una gran cultura. Entonces fue un almuerzo que giró alrededor de muchas historias con el mundo que tenía Álvaro Mutis, su amistad con Buñuel, con Gabo, sus experiencias en París, en Madrid, en México. Un gran conversador y un tipo muy ameno en su charla, muy culto, y su poesía para mí ha sido definitiva desde 1978 cuando lo descubrí. Recuerdo que fue en 1978 porque era mi primer año en la universidad y en alguna tarde con profesores y compañeros terminamos con tragos en la casa de uno de ellos y tenía los elementos del desastre en la sala. Era un profesor experto en derecho comercial, pero un tipo muy culto, y era un admirador de Muti, tenía varios libros y tenía la primera edición de Los elementos del desastre. En medio de la fiesta y un poco la locura juvenil de esa rumba, encontré ese libro en la sala de mi amigo o de mi profesor y quedé preso de esos versos tan especiales, tan telúricos, como se ha dicho, como reconociendo un país y una manera de decir eso. Me resultó emocionante. Desde ahí siempre he tenido a Mutis como un puerto seguro en mis lecturas. Tengo obviamente mis poemas predilectos. No he leído su novelística, solo La última escala del Dream Steamer y el diario de Lecumberri. No sé, no se ha dado el momento. Creo que es apoteado, como se dice en alguna de esas páginas, y me parece que no, pues que me basta con su poesía, que no lo siento como narrador, sino como poeta, con su mundo, con el Gaviero, con los hospitales de ultramar. Es algo que cada vez que retomo ese libro de los hospitales de ultramar, particularmente, me vuelvo a sacudir y a sentir algo como en la piel, en la sangre, como una identidad con las reflexiones del Gaviero, con el paisaje del Gaviero, con el erotismo de esa poética. Entonces, solo una vez estuve con él. Yo tenía 23 años, pues él era un hombre mayor. Yo era desconocido. Era mi primera experiencia, pues,
en un premio de poesía, y siempre seguí atento también a la obra de Mutis y a sus desplantes y a sus irreverencias en las declaraciones, como la vez que estuvo en Puerto Rico y los estudiantes hablaban de que Estados Unidos debía salir de la isla, y él decía con ese sarcasmo que lo caracterizaba, que claro que los gringos debían salir de Puerto Rico y la isla debía volver a su verdadera dueño, que era la corona española. Ese humor y ese sarcasmo y la manera de ser reaccionario era también la manera de ser un poco anarquista. Cuando él decía que el último acontecimiento que le interesaba era la caída de Constantinopla en poder de los turcos, decía muchas cosas. Un gran poeta, Álvaro Mutis, y he encontrado otro poeta latinoamericano muy emparentado con él, que es Enrique Molina, el argentino. Siento como el eco de esa poética en ambos, lo telúrico, la selva, los ríos. Mutis es definitivo en nuestra poesía. Sé también a través de amigos comunes, pues, Fernando Herrera, vos mismo, Mario. Cuando estuve en México en el 97, con la invitación de la Casa Grande, recorrimos los alrededores de la casa del maestro y sé también de su importancia en México, de su reconocimiento en México. Era uno de los escritores que, como Barba Jacob y Vallejo y García Márquez, que tienen las dos naciones como patrias. Entonces, es definitiva la poesía de Mutis, es la manera de sentir nuestra tierra, pues el Valle del Cocora, los ríos, sus historias sobre Coelho, sobre Coelho, el viejo, el pueblo de sus abuelos, su propia reflexión sobre ese encuentro, él tan europeo en principio, con esa fiesta de la naturaleza y de los animales de la noche, ese niño que se encuentra con esto, él decía que ahí estaba toda su poesía y en efecto es lo que se siente leyéndolo. Yo lo tengo obviamente en mi santuario de los poetas que me han marcado y a los que vuelvo periódicamente. No sé cuántas ediciones tengo de la poesía de Mutis, cada que sale una. La que encontré hoy aquí en mi casa es la de Arango Editores, que es Suma de Macro Gaviero. Es bastante completa. Estaba mirando pues que ese libro inicial que es en el cual los elementos del desastre, hay toda una evolución. Y hay otro libro que me gusta particularmente, que es Caravanzari, que es un libro muy posterior. La poesía de Mutis como que evolucionó, porque también después tuvo esos poemas históricos sobre la nobleza, las cortes europeas. Su poema a Marcel Proust es de una gran belleza, es uno de mis preferidos. Poema de lástima la muerte de Marcel Proust. Es un hombre que sus 100 años de nacimiento y su muerte hace unos cuantos, ese periplo está escrito con su poética y con su literatura, definitivamente como uno de los grandes escritores del siglo XX en Latinoamérica, en lengua española. Muy, muy bueno que se recuerde al maestro desde la lectura, desde la devoción, desde la amistad y también desde la mirada crítica que seguramente algunos de los invitados que tenés en el evento
lograrán aprender más cabalmente. Macrol es un personaje de la literatura universal, diría yo ya. Ese alter ego de Mutis, ese hombre solitario que se golpeaba contra los caminos y las playas y las costas y los amores, ese desengañado de todo, ese vigor, ese desconsuelo, una especie de Job, el Job bíblico, lleno de poder, de fuerza. Hay un poema que está en reseña de los hospitales de ultramar. Es un poema en prosa, pero es de los que más evoco cada que vuelvo a Mutis, me gusta leerlo. Me va a permitir hacer una lectura del poema. El coche de segunda. Alguna vez habían construido allí una vía para el tren y los rieles llegaron hasta el final de la curva, trazada sobre el precipicio que daba al río. La tranquilidad de cuyas aguas color arcilla era recorrida por el sordo girar de amplios remolinos. En la parte más saliente de la curva estaba detenido el coche de segunda. La pintura verde se había ido con las lluvias de tantos años y la madera había tomado ese color gris a su lado propio del revés de las hojas del banano. El orín y la herrumbre, propiciados por el clima tropical, habían fundido en una sola masa que se deshacían débiles cáscaras, las ruedas que bien poco conservaban de su forma primitiva y los rieles de cuyo trazo original no quedaba sino una roja y vaga cicatriz. El techo, ligeramente abombado, como el de todos los coches de ferrocarril, estaba invadido de lianas y malezas de donde surgían a trechos ciertas flores blancas y pesadas que despedían al atardecer un aroma a medicina de la infancia y a largas tardes de fiebre. Algunas de las ventanillas conservaban aún sus cristales, empañados por un halo lechoso que era como una esencial presencia del clima, su huella más evidente. De un lado, el coche casi rozaba el alto barranco de roja arcilla cortada a pico, del cual sobresalía un anuncio de latón que mostraba un niño en pijama, con una vela encendida en una mano y en la otra un objeto ya imposible de identificar. Del otro lado estaba el precipicio, en cuyo fondo el choque de las aguas contra la orilla producía ese murmullo que acompaña el silencio después de un desastre. De este costado solamente 3 ventanillas. Las 3 últimas conservaban intactos sus cristales. Por las otras entraba un aire caliente y capitoso que invitaba a un dormitar entre el sudor y el zumbido de los insectos. Allí había arreglado Macrol su refugio, con 4 tablones arrancados del piso y colocados sobre las 2 últimas bancas. Improvisó una cama y usando como almohada un atado con sus ropas se tendió sacudido por la malaria y el hambre. Las horas del día y de la noche transcurrían en un pausado desplazarse de la luz en el interior del coche, y el escaso sueño que le permitían el calor y sus dolencias no le visitaba hasta la madrugada. Iban a verle en ocasiones 2 mujeres que preparaban la comida para los peones de una mina situada en otra curva del río. Más abajo, algunas de las obras que siempre le traían eran su único alimento. Ignorándolo las más de las veces, se sentaban a conversar en la plataforma del vagón, las piernas colgando sobre la vía. Se desnudaban hasta la cintura para recibir en la piel la brisa de la tarde, que traía un breve residuo de frescura robado de los árboles de la cordillera. A veces alguna de ellas se tendía a su lado y en un abrazo que duraba hasta la entrada de la noche, buscaba el deseo en el lastimado cuerpo del gaviero. La otra permanecía en la plataforma y continuaba tranquilamente el diálogo con su compañera. Cuando ésta no le contestaba, permanecía extasiada contemplando la lejanía azul en la cordillera o la burbujeante vorágine de los remolinos, cuyo monótono círculo rompían a veces grandes troncos arrastrados por la creciente, o cadáveres de mulos rodados al abismo, que habían perdido la piel en su viaje por las torrentosas aguas y cuyas grises barrigas giraban locamente hasta encontrar de nuevo el impulso liberador de la corriente. Yo siento que en ese texto de Mutis está ese vagón balanceándose sobre el abismo, las aguas que corren, arrastrando cadáveres, las mujeres que llegan y lo aman en su fiebre, la malaria. Es un texto de una gran concentración de sus elementos definitivos, y es donde yo siento a Mutis
como una fuerza de la naturaleza, como lo he dicho. Es una fuerza de la naturaleza. A uno le decían literatura telúrica, siempre en bachillerato sobre una obra. Yo siento que Mutis y su obra tienen ese poder, y ese poema particularmente. Si quisiera proponer una imagen, una fotografía, de hecho en Twitter tengo algunas alusiones al tema, un tren corroído en la selva y invadido por la maleza y por la fronda de la selva, o estas máquinas ahora que están destruyendo en la minería ilegal colombiana, que quedan abandonadas en medio de la selva chocuana, y la selva va invadiendo esa maquinaria, el encuentro de la naturaleza con el progreso y ese vaivén entre lo antiguo, lo nuevo y el poder de la naturaleza tan fuerte, tan tremendo. Esa imagen podría ser la imagen que ilustra toda esa poética de Mutis tan poderosa, una tempestad. Eso tendría pues para decir así como de una manera, en el calor, digamos, de este encuentro con Mario y con su propuesta de hacer este homenaje al maestro. Pues mil gracias, Orlando. Nos cuentas pues cosas muy íntimas, muy personales, en esa comunión que produce la lectura, ¿no? Y la amistad, aunque lo hayas visto pocas veces, la amistad con el poeta, porque la poesía, la literatura, pienso yo, es una de las formas más profundas cuando se produce la comunión de la amistad. Quiero agradecer a Leticia Luna, la poeta y promotora cultural Leticia Luna, directora de la Casa Marilló y Octavio Paz, a la Casa Marilló y Octavio Paz y el DIF de México, que nos han dado cobijo para hacer este homenaje con motivo de los 100 años del nacimiento de Mutis. Asimismo, al fotógrafo Rogelio Cuellar, con quien vamos a inaugurar una exposición suya de fotografías de Mutis, fotografías muy bellas y que captan en gran medida la personalidad, el alma del poeta. Y a Marcela Rodríguez, que compuso la cantata, que será puesta en escena, cantada el sábado 26 de agosto. Pues te agradezco mucho. Nos hubiera encantado que estuvieras acá. Vas a estar con nosotros y vamos a reproducir tu intervención. En la medida de lo posible la transcribiremos y haremos un libro de memoria de este homenaje en el primer centenario de Álvaro Mutis. Para terminar, quisiera leer el primer poema que aparece en la Suma de Macrol Gaviero. Se llama La Creciente. Al amanecer crece el río. Retumban en el alba los enormes troncos que vienen del páramo. Sobre el lomo de las pardas aguas bajan naranjas maduras, terneros con la boca bestialmente abierta, pechos pajizos, loros que chillan sacudidos bruscamente por los remolinos. Me levanto y bajo hasta el... Recostado en la baranda de metal rojizo, miro pasar el desfile abigarrado. Espero un milagro que nunca viene. Tras el agua, de repente, enriquecida con dones fecundísimos, se va mi memoria. Transito los lugares frecuentados por los adoradores del cedro balsámico. Recorro perfumes, casas abandonadas, hoteles visitados en la infancia, sucias estaciones de ferrocarril, salas de espera. Todo llega a la tierra caliente, empujado por las aguas del río, que sigue creciendo la alegría de los carboneros, el humo de los alambiques, la canción de las tierras altas, la niebla que exorna los caminos, el vaho que despiden los bueyes, la plena, rosada y prometedora ubre de las vacas. Voces angustiadas comentan el paso de cadáveres, monturas, animales con la angustia pegada en los ojos. Los murciélagos que habitan la cueva del duende huyen lanzando agudos gritos y van a colgarse a las ramas de los guamos.
o a penderse de los troncos de los cámbulos. Los espanta la presencia ineluctable y pasmosa del hediondo barro que inunda su morada. Sin dejar de gritar, solicitan la noche en actitud hierática. El rumor del agua se apodera del corazón y lo tumba contra el viento. Torna la niñez. Oh, juventud pesada como un manto. La espesa humareda de los años perdidos esconde un puñado de cenizas miserables. La frescura del viento que anuncia la tarde pasa velozmente por encima de nosotros y deja su huella opulenta en los árboles de la cuchilla. Llega la noche y el río sigue gimiendo al paso arrollador de su innúmera carga. El olor a tierra maltratada se apodera de todos los rincones de la casa y las maderas crujen blandamente. De cuando en cuando, un árbol gigantesco que viajara toda la noche anuncia su paso al golpear sonoramente contra las piedras. Hace calor y las sábanas se pegan al cuerpo. Con el sueño a cuestas, tomo de nuevo el camino hacia lo inesperado en compañía de la creciente que remueve para mí los más escondidos frutos de la tierra. Hermoso, este también un poema muy bello. Sí, sí, por eso quise leerlo, porque es el primero. Bueno, damos fin, salvo que quieras agregar algo más a esta primera, una serie que pienso que sea muy larga, de charlas grabadas con los amigos, paisanos, lectores de Mutis, amigos de Mutis, Quiero leer admiradores. un poema corto de los trabajos perdidos que me encanta y que siempre vuelvo a él con ese afecto con ese renovado fervor con el que uno vuelve a los clásicos. Se llama Cita. Y ahora que sé que nunca visitaré Estambul, me entero que me esperan en la calle de Sidá Kardesi, en el cuarto que está encima de la tienda del oculista. Un golpe de aguas contra las piedras de la fortaleza me llamará cada día y cada noche hasta cuando todo haya terminado. Me llamará sin otra esperanza que la del azar agridulce, que tira de los hilos neciamente, sin atender la música ni seguir el asunto en el libreto. Entre tanto, en la calle de Sidá Kardesi, tomo posesión de mis asuntos, mientras se extiende el tiempo en ondas crecientes y sin pausa, desde el cuarto que está encima de la tienda del oculista. Salud Orlando, salud Salud. Álvaro, salud Macron, salud amigos. Un abrazo, Mario, y gracias por invitarme. Abrazos.